¿Cómo están? Bienvenidos al escenario del Poder Stock, disponible vía X por la libre expresión. Y no empieza el premio, ya tengo rabia. Cambie la música, director. He estado hablando aquí con Mauricio Daza, ya tengo rabia. Porque hoy hay franja de Daza. Don Mauricio, bienvenido contra la maquinaria. La franja de Daza. La máquina no para, nosotros tampoco paramos. Así que vamos a seguir develando en qué anduvo la máquina esta semana, qué cosas nos depara. La máquina está ahí, nosotros también. Oiga, Mauricio, estábamos hablando fuera de micrófono. Ya me contó cosas de Volcom. ¿Qué es lo que es Volcom? El corralito de la AFP que se está discutiendo en el Parlamento. ¿Qué es lo que es el Tribunal Constitucional? Las atribuciones, ahora que ya le cerraron la puerta a más retiros porque la presidenta del TC dio el voto a favor de su ex jefe, Sebastián Piñera. Todo eso hoy día en la franja de Daza. 150.000 visitas ya lleva usted. Sí. El caso Volcom que usted explicó ya, pero hoy día vamos a profundizar también en qué consiste este caso Volcom. ¿Por qué, Mauricio? Pero acá hay que decirle a la gente algo bien claro. Mira, si las personas quieren saber acerca de las triangulaciones de Piñera, ¿usted cree que lo va a ver en un matinal? ¿Usted cree que lo va a ver en algún diario de circulación nacional? ¿En la televisión abierta? ¿Usted cree que lo va a ver en la televisión abierta? ¿Le digo algo? No lo va a ver en ninguna de esas partes. Si quiere saber de eso, vamos a hablar aquí en la franja de Daza sobre las triangulaciones de Piñera y la arista Volcom. ¿Y sabe por qué? Porque estamos en Vía X, libre expresión. Y comencemos entonces, Mauricio, con el caso Volcom. ¿Qué es lo que es Volcom y por qué está la familia Piñera metida en esto? Puntualmente el hijo mayor del presidente homónimo, don Seba Junior. A ver, mira, esto nosotros lo conversamos hace un par de semanas atrás y la verdad que ha surgido nueva información, así que vale la pena revisitar el tema Volcom, que es una de las aristas que se denunciaron en las denominadas, entre comillas, triangulaciones de Piñera que fueron denunciadas y que van a ser investigadas, se supone, ¿no?, de manera más profunda por nuestra Cámara de Diputados. Veamos. Uno ya no sabe nada ahí qué es lo que va a ocurrir. Pero mira, esa arista involucraba lo siguiente. Se señalaba que habían 5 administradoras de fondos de pensiones que habían colocado nuestro dinero en fondos que eran intermediados por una empresa que se llama Volcom. Para entender un poco el sistema. Perdón, 5 administradoras como casi todas. Es prácticamente todo. Claro. Mira, para entender un poco, lo que ocurre es que, como todo el mundo bien sabe, se hace un retiro, un ahorro previsional obligatorio que corresponde al 10% de nuestras remuneraciones, y esto va a una cuenta individual. Una cuenta individual que se supone que es administrada por una administradora de fondos de pensión, una AFP. Para eso le pagamos a la AFP, ¿o no? Para eso además ellos cobran. Para que administren nuestros fondos, supuestamente. Obviamente, ellos cobran su comisión siempre. Pero mira, lo relevante para entender esto es que las AFP no mantienen estos dineros ahí emposados. Aunque tú no lo creas, hay mucha gente que dice, oye, pero sí, yo llevo el 10% todos los meses, se va armando un fondo y al final cuando tengo que jubilar empiezo a retirar de a poquito esa plata. No es tan así. No es la plata en el colchón, no. Lo que hacen las AFP es tomar estos dineros mes a mes y las van, entre comillas, invirtiendo. ¿Y las invierten en qué? En papeles de renta fija o renta variable, acciones, ¿no? En la bolsa de grandes empresas, qué sé yo. Pero administran, por eso se llaman administradoras de pensiones. Exacto, pero acá está la pillería. Porque resulta que esto, a partir de una modificación que se dio en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se permitió que las AFP puedan invertir en fondos que son administrados por otras empresas privadas. Esto comenzó con Frei Ruiz-Tagle. O sea, ahí se permitió que se pudiera invertir nuestros dineros, entre otras cosas, en la participación en fondos administrados por otras empresas privadas. Te lo voy a contar en sencillo. Hay empresas privadas que llegan y dicen, ¿sabe qué? Nosotros somos súper buenos para ganar plata. Somos secos para ganar plata. Entonces, hagamos una cosa, le ofrecemos a la gente que llegue y que coloque su plata en nosotros, en un fondo. Hay gente que le dice es como una vaca. Todos ponemos plata y hacemos un fondo. Estas personas administran este fondo, nos cobran una comisión, obviamente, porque tienen que ganar algo, no puede ser gratis. Uno le paga a una administradora para que administre, pero esa administradora a ver le paga a otra pero intermediario. Claro, pero espérate, para contar toda la historia completa, esta empresa privada, como te digo, que se dedica a administrar fondos de terceros, tú le pasáis la plata, ellos te administran esto, se supone que hacen crecer la plata y te cobran
una comisión. Pero mira, esto es lo notable. Nosotros le entregamos la plata a las AFP para que hagan esa pega, para que sean las AFP las que compren las acciones, los bonos, los instrumentos de renta fija. Pero se permitió de que las AFP pudieran pasar estos dineros de nosotros a estas otras empresas privadas que se dedican a administrar estos fondos y se supone hacerlos crecer. El problema es que estas empresas privadas cobran una comisión y esa comisión se la cobran a la AFP. ¿Tú crees que la AFP paga esa comisión de su bolsillo? No la paga de su bolsillo, se la traspasa a cada uno de los cotizantes. Entonces, ¿sabes cuál es el problema? Nosotros le pagamos una comisión de administración a la AFP para que administre nuestras plata, pero ellos se la entregan a otra empresa privada que le cobra una comisión. Esto es bien importante para entender Volcom. ¿Por qué? Porque estas son las comisiones fantasmas. Estas comisiones que cobran estas AGF, esta Administradora General de Fondos, que al final llegan a nosotros por un cobro. ¿Tú sabes cuánto son más o menos estas pasadas de comisiones fantasma al año? 500 millones de dólares. Estamos 500 millones de dólares. Al año, 380 que es una sobrecomisión que estamos pagando en el fondo. Sí. Porque ya le estamos pagando a un administrador de fondos de pensiones. Tal cual. Para que administre y no para que tenga un intermediario que le haga la pega. Tal cual. Eso son 380 mil millones de pesos al año que se hacen la pasada con nuestras platas. ¿Volcom sería entonces uno de estos fondos que administran estas comisiones fantasmas? Tal cual. Mira, y solamente para redondear, entre el año 2004 y el año 2018, en estas comisiones fantasmas que yo te acabo de relatar, se han pagado 6.000 millones de dólares. Son 3,4 billones. ¿Entre qué años y qué de pesos? Entre el año 2004 y el año 2018. O sea, ¿comenzó en 2004 a regir esto? Comenzó o sea, en términos formales a partir del año 2004. Así que imagínate el dato. Ahora, dentro de las empresas que se dedican a administrar estos fondos está Volcom. Volcom fue creada el año 2015. Y esta empresa que fue creada el año 2015, lo que hace es tomar los dineros de terceros, administrarlo y cobrar su comisión. El problema, y esta es la denuncia, es que estas 5 FP invirtieron rápidamente en fondos que son intermediados por Volcom. Pero debe ser porque Volcom entonces tenía un peso en el mercado. Claro. Era algo muy confiable Volcom, tenía historia, trayectoria, estaba ganando muy bien dinero. Entonces las 5 FP dijeron, hay que invertir en este fondo. Claro, esto es un gran negocio para los cotizantes. Obviamente, el problema era que estas inversiones que se realizaron en fondos intermediados por Volcom se realizaron cuando Volcom tenía menos de 2 años de vida. Mire. Estos fondos no estaban calificados. Hay empresas que le ponen nota a los fondos para decir si son buenos o malos y las personas que son parte del mercado... ¿Y por qué pusieron entonces tan fácilmente tanto dinero 5FP en un fondo que era tan joven, que no tenía retribuciones, que no tenía ningún tipo de solidez al menos comprobada en la historia? Pero además hay otra pregunta que es más, digamos, intrigante. ¿Cuál sería? ¿Por qué las AFP invirtieron más de 330 millones de dólares en este periodo de tiempo en fondos intermediados por Volcom, los cuales incluía un fondo, por ejemplo, donde pusieron como 150 millones de dólares, que tenía registradas a ese momento pérdidas por un 70%. No le puedo creer. Esa es la denuncia, lo menos. Veamos la gráfica que tenemos para que usted vaya explicando entonces este sistema de Volcom. Ahí está. Ese es el hijo mayor de ahí. Ese, mira la cara. Ese es el genio financiero. Oiga, pero pero está recién salido de la universidad. No, él es un hombre, un talento, una persona que creó un imperio de la nada. Meritocrático. Es la meritocracia pura y dura, Sebastián Piñera Morel. El mérito que defiende el modelo, ¿no? El modelo está defendiendo la meritocracia y por supuesto la libertad de competencia. Pero además por eso llegaron y dijeron, pero si tenemos que entregarle plata a este genio. Entonces lo que hicieron fue pasarle esos 337 millones de dólares que aparece en un conjunto de fondos. Y ahí en la gráfica que estábamos viendo, de hecho está acá, mira, por lo menos esta es la denuncia que se ha hecho, esto se tiene que indagar. Pero la denuncia es que uno de los fondos, 77% de pérdida, el otro 15% de pérdida, 32% de pérdida. En estos fondos se colocaron 300 millones de dólares según lo que se denunció. Entonces, ¿cuál es la pregunta obvia? La pregunta obvia es decir, oiga, ¿cómo las AFP toman las decisiones de inversión con los dineros de todos los chilenos? Tú sabes que las AFP administran más de 220 millones de dólares, yo diría que más, 250.000 millones de dólares. Ese es el monto que tienen ellas, las AFP, de nuestros dineros para administrar. Entonces, ¿cómo toman las decisiones de administración? Casi todo el PIB chileno, ¿no? Lo que
un gran porcentaje del PIB chileno. Bueno, estaba bien recomendado Volcom entonces. Ahora se supone que este señor Sebastián Piñera Morel duró poco en el cargo, ¿no? Claro, porque mira, esta fue la denuncia que se conoció en el contexto de este tema de las triangulaciones de Piñera. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Acá se empezaron a defender, obviamente, frente a esta denuncia. Entonces, ¿qué es lo que se dijo? Se dijo, mire, ¿sabe qué? Toda esta zona de habladuría, gente cahuinera... perdón, o sea, este titular entonces es un cahuineo, dice usted, una habladuría, este titular que salió del CIPER hace poco, que tiene que ver con que hay una deuda de 400, casi 500 millones de pesos, el desconocido nexo que han mantenido Volcom y Piñera Morel desde 2015. ¿Cómo explica esta nota usted de CIPER Chile? Lo que pasa Chile? es que esta nota de CIPER Chile, que salió hace algunos días, de alguna manera responde la defensa de Volcom. Porque ¿cuál era la defensa de Volcom? La defensa de Volcom era la siguiente, es decir, mire, ¿sabe qué? Es verdad, Volcom fue fundada por Sebastián Piñera Morel, además fue fundada por José Miguel Bulnes y además estaba incluido, mira, Felipe Larraín Aninat, que es hermano del gerente general de la Asociación de AFPs, Fernando Larraín. Y el mejor amigo de Sebastián Piñera Morel. Claro. Compañeros y todo. Así que no es gente, digamos, que de distintos ámbitos aquí. Es algo muy diverso. El punto es que ellos sostuvieron, oye, Sebastián Piñera Morel salió al cabo de un par de meses desde que se formó de la propiedad de Volcom. ¿Por qué? Ellos dicen, porque en el fondo en el mercado hacía mucho ruido que el hijo del presidente estuviera metido en esto porque podía ser mal visto. Se podía ver mal. Pues se podía ver mal. Es que la gente está mal pensada. Entonces, sabemos que el presidente Piñera tiene un pasado, pero impoluto. Impecable. Impecable. Pero desde su gestión como gerente del Banco de Talca. Pero de ahí en adelante obviamente, ha sido un ejemplo del modelo. Impecable. Ejemplo del modelo. Entonces, a puro tesoro llegó a ser millonario. Claro, se llegó a la conclusión de que podía haber gente mal pensada, muy mal pensada, que dijera, no, ¿sabe qué? Se ve mal, son chaqueteros, se ve mal que esté Sebastián Piñera Morel recibiendo, ¿no?, estas inversiones de la AFP. Entonces salió e ingresó, ¿adivina quién? ¿Quién? José de Gregorio. ¿Quién es José de Gregorio? De la Concertación. José de Gregorio, esto es muy transversal, ¿no? Si cuando hay plata, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. José de Gregorio, expresidente, él ahí está, véanlo por favor, gerente general de Volcom, ahí con su expresión, venga, traiga el dinero conmigo, yo se lo haré rendir. Expresidente del Banco Central, designado por Michelle Bachelet. Ex ministro de Ricardo Lagos. Oye, ministro, uno dirá... ¿Fue triministro él? Claro, una cartera. Tuvo 3 carteras. Estuvo en economía, minería y energía. No, una cosa. Oye, pero este es un renacentista. Pero ese es decano de la y hoy día es decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Bueno, ahí ingresa este señor. Entonces todo el mundo decía, ¿sabe qué? Toda esta denuncia que trata de vincular a Sebastián Piñera a través de su hijo con Volcom son habladurías. Entre otros, ahí está Daza, que habla estas cosas con stock, que son unos cahuineros. Bueno, resulta que aparece CIPER y dice, ¿sabe qué? Había un nexo que la gente de Volcom omitió. ¿Y tú sabes cuál era el nexo? El nexo es que existe un crédito, el cual, por lo menos formalmente, tendría una empresa de Sebastián Piñera Morel con Volcom. Y que Volcom le está pagando dinero con cargo a ese supuesto préstamo a una sociedad que se llama Inversiones San Crescente. Mauricio, pero ¿qué es lo que entonces San Crescente y cómo nace entonces esta supuesta deuda de casi 500 millones de pesos? Bueno, esta es la información nueva que no se había revelado. Porque como te digo, en algún momento sale Sebastián Piñera Morel y ahí se dijo, no, este señor ya no tiene nada que ver, entonces aquí ¿de qué están hablando? ¿Que Piñera está metido en esto? El problema es que se descubrió este crédito. Este crédito vendría del año 2015 en adelante. La pregunta es, ¿por qué se estableció ese crédito? Y mucha gente muy mal pensada, hay que reprobar la gente que tiene esa mente alcantarilla, ha llegado incluso a insinuar de que quizás ese crédito sería una operación más bien ficticia. ¿Por qué? Porque fíjate lo que se llega a pensar. Es realmente increíble. Mira, ahí están los padres. Pero imagínate, ¿cómo mírenlo? ¿Negocio? ¿Ustedes lo creen a ellos dos capaz de algo indebido? No, para nada. Además con esa estrella que tienen atrás. Además fueron juntos a China porque deben tener una muy buena relación parejo, que fue a China y se lo tuvo que llevar porque lo echaba de menos. Claro, lo echaba de menos. Además tú sabes. Los amigos de los hijos también estaban ahí. Porque además a ellos les gustan los comunistas que tienen plata. Claro, exacto. No, los que son pobres, esos son malos. Pero los que tienen plata, esos Cuando son las buenos dictaduras comunistas. se ponen con plata,
da lo mismo los derechos humanos y la dictadura. Si tienen lucas, comunista bueno, ¿no? Pobre, comunista malo. Pero bueno, el punto es el siguiente. Se ha dicho de que esto podría ser una figura que permitía que Sebastián Piñera Morel apareciera como fuera de Volcom, pero recibiendo algún tipo de beneficio de Volcom a partir de crear esta operación de crédito donde obviamente se le está pagando con cargo a los movimientos de Volcom este crédito que va a tener probablemente asociado intereses. Esto no se sabe porque la verdad que CIPER lo detectó la existencia de este crédito a partir de un conjunto de escrituras que se firmaron el año 2019 y donde se establece de que la deuda restante al año 2019 entre Volcom e Inversiones San Crescente, la sociedad de Sebastián Piñera Morel, alcanzarían los 500 millones de pesos. No se sabe cuánto se pagó hacia atrás, no se sabe qué interés ni las condiciones ni el por qué este crédito, pero lo importante es que para muchos pone un manto de duda de que efectivamente Sebastián Piñera Morel esté fuera del ámbito de interés de esta empresa Volcom, que además, paradójicamente, volviendo a lo que hablamos al comienzo, recibió, sin tener calificación de riesgo, llevando 2 años en el mercado, ¿no? Estas importantes sumas de dinero, donde además ellos cobraron siempre su comisión, a pesar que muchos de estos fondos tenían importantes pérdidas, por lo menos según lo que se denunció. Bueno, sí, pero es que un medio muy serio, ¿no? Publica precisamente un acta de accionista y un balance que de diciembre del año pasado. Y ahí se ven varios de estos nombres, ¿no? Ahí está el acta que publica CIPER respecto de esto. ¿Qué significa, no? El detalle de cuentas de los bancos, etcétera, ¿no? De todo, de cómo se ha ido poniendo dinero en Volcom. Claro, ahí aparecen, bueno, todos los detalles porque hay una división de acciones. Mira, ahí aparece pasivos, proveedores, cuenta corriente, Inversiones San Crescente, 497 millones, claro, 497 millones de pesos es lo que se le debe. Fíjate, esto es interesante porque tiene una cuenta corriente mercantil, o sea, probablemente se prestan y se pagan plata de manera habitual, ¿no? Esa es cuando tú estableces una cuenta corriente en una determinada contabilidad. Así que ese dato abre muchas dudas acerca de esta gran defensa que se armó en su momento, diciendo, ¿sabe qué? Que no esta denuncia es falsa, el señor Piñera Morel se fue al cabo de 2 meses. Sí, se fue de la sociedad Volcom, pero no se fue del ámbito de interés de Volcom, al parecer. Exacto, y Volcom que tiene, o sea, no es casualidad para que estamos con cosas y hablando ya en serio, ¿no? ¿Por qué 5 AFP, que prácticamente todo el mercado de la AFP en Chile, le ponen tanto dinero a una empresa que recién se hace, ¿no? Bueno, es que... a un fondo que recién se hace sin ningún tipo de historia, sin ningún tipo de respaldo prácticamente. Mira, ahí están las 5 principales AFP de este país. Cuprum, Provida, Capital, Plan Vital. A esta empresa que es armada por el hijo del ahora presidente de la República, y había sido presidente también. Entonces, esto es lo que se defiende finalmente, ¿no? ¿Qué se está defendiendo con la AFP? Y pasemos a un segundo tema también que tiene que ver mucho con esto, Mauricio, que este proyecto del Corralito, mira, aquí lo tengo. Este proyecto de Corralito de la AFP entró el 15 de diciembre de parte del presidente de la República. No dice, en uso a mis facultades constitucionales, os someto a vuestra consideración el presente proyecto de ley que regula los cambios de fondo de pensiones. Aquí está. ¿Qué cambios va a hacer el presidente Piñera al fondo de pensiones, Mauricio? Tiene que ver con lo mismo, ¿no? El tema de las AFP, el sistema previsional chileno como un gran negocio para los efectos que unos pocos se beneficien a costa de la gran mayoría de los chilenos. Mira, el tema es el siguiente, para entenderlo bien. El decreto ley 3500 que fue establecido durante la dictadura definió el sistema de previsiones que tenemos hoy día, ¿no? Que es este ahorro previsional obligatorio que va a una cuenta individual que es administrada por las AFP. Pero fíjate, en el primer modelo las AFP tenían que responder de su bolsillo por los menores rendimientos que tuvieran los fondos que ellos administraran en relación al mercado. O sea, si a la AFP le iba peor que al promedio del mercado, ellos mes a mes tenían que colocar la diferencia en favor de los afiliados. Después esto se cambió el año 85 y ya no era mes a mes, era al cabo de 12 meses. Después, con el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ya no eran 12 meses, eran a 36 meses se tenía que calcular si es que se colocaban o no. Obviamente era muy difícil que tiene una lógica, obviamente, ¿no? Tiene que ver con que hiciste mal el trabajo. Exacto, y establecer un incentivo para que administraran bien, pues. Obvio, si esa es la lógica. Claro. Pero todo esto se acabó, adivina cuándo.
Nuestro personaje favorito. Vamos a hablar del primer presidente socialista desde Salvador Allende. El mejor presidente de centro derecha desde el inicio de la democracia, en la práctica, obviamente. ¿Quién fue? Ricardo Lagos Escobar. De nuevo, Ricardo Lagos. Ricky Lequelo ahí. Oye, no hay caso. De verdad, nosotros no queremos hablar de él, pero se nos aparece todas las semanas como un fantasma. Hablamos de algo, aparece Ricardo Lagos. ¿Y sabes por qué? Porque él creó una ley con su gobierno. Podríamos hacer una lista de las cosas que se crearon con Ricardo Lagos, la concesión, el CAE. Mira, en fin, necesitaríamos un programa triple. Todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Estaríamos por lo menos 3 horas en eso. Sí, ¿no? Toda la semana aparece. Pero mira, acá el punto relevante es el siguiente. Él, en su gobierno, se establece el sistema de multifondos. Porque hasta este cambio, las AFP invertían solamente en ciertos instrumentos los cuales eran definidos por la ley. Y fíjate, estaba este tema del riesgo. Si es que el fondo perdía, ¿no? O no ganaba lo mismo que el promedio de mercado, las AFP tenían que colocar la diferencia de su bolsillo. Con Ricardo Lagos se dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Por ningún motivo. ¿Cómo le vamos a hacer eso a la AFP? Imposible. Vamos a trasladar el riesgo del fondo desde la AFP a los cotizantes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? O sea, es culpa de uno. ¡Es culpa de uno! ¿Por qué elegís tan mal la AFP? Porque eres muy gil, porque inviertes mal. Es tu responsabilidad porque este es libre mercado, es un sistema de cuentas. Bueno, recordemos la frase de Lagos que la semana pasada la recordamos, ¿no? Que lo único que importa aquí es la economía, lo demás música, y lo dijo en una charla de un fondo de esta AFP. De Moneda Asset Management, que está metido en el tema también de las triangulaciones. Está metido en las triangulaciones. El punto es que el problema es que, claro, dice yo estoy que me paro y me voy. Pero puedes romper una silla algo. El punto es el siguiente. Ricardo Lagos dice, si acá lo único que importa es crecer. Pero ¿quiénes crecen? No, eso crecer con igualdad parece que era todo, ahí en Vitacura, Las Condes y la esa nomás, ¿no? Esa era la igualdad. Pero bueno, mira, acá se estableció entonces 5 fondos. Del fondo A al fondo E, los cuales tú podías elegir como cotizante en cuál colocar tus dineros. Tú lo elegías. Claro. Y si tú eliges, tú respondes por las pérdidas. Que es la lógica de la bolsa, ¿no? Pero que uno tiene, si son tuyos los fondos, tú los metes donde quieras, de acuerdo a cómo esté el mercado en su momento. Esa es la libre elección del mercado. Pero obviamente, también. Y tú tienes que informarte y tú decides entonces si es que te cambias o no. Fíjate, el fondo A era un fondo que tú podías invertir hasta 80% del monto en papeles que se transan en bolsa. El más volátil, el más riesgoso. Pero esos papeles que se transan en bolsa son acciones, entre otras de grandes empresas, en Chile. Y el fondo E era un fondo que en un comienzo podías invertir 0 en acciones, hasta que de repente llegaron y dijeron, ya sabes que hay mucha plata en el fondo E. ¿Cómo le vamos a hacer esto a nuestros empresarios? Hagamos de que se puede invertir hasta un 5% en el fondo E. Y ese cambio, ¿tú crees que lo hizo Piñera? No. Lo hizo Michelle Bachelet. La posibilidad de que puedas invertir hasta un 5% del fondo E. Usted habla de un concepto que es corralito. Recordemos que corralito nace en Argentina. Esto cuando los argentinos, en una crisis económica, no pueden sacar sus fondos del banco. Sus propios ahorros no los pueden sacar. Por eso se habló de corralito, ¿verdad? En uno de estos gobiernos, ya me acuerdo cuál, pero que cayó. Parece que fue de la Rúa, ¿no? Después de la Rúa. O uno de estos, digamos. Sí. Y por eso que le debe molestar mucho a este gobierno que se hable del corralito de la AFP actualmente. Claro, porque es un concepto. Esto lo vuelve loco a Briones, ¿eh? Claro. Cuando la gente habla de corralito. El ministro de Hacienda. Oye, ha dedicado gran parte del tiempo para decir, no le digan corralito. ¿Y es corralito según su yo le voy a decir, mira, a toda la gente. Ahí está pidiendo, por favor, no le digan corralito. Está diciendo, ahí está en ese momento. Le ruego, no le digan corralito. No le digan corralito. Así que yo hago un llamado a todas las amigas y amigos que nos ven que no molesten al ministro Briones y por favor, por ningún motivo, le digan esto. Corralito, pero por ningún motivo. Sí, nos hacemos parte entonces de esa petición como equipo. Como equipo. No pongan en redes sociales corralito a la AFP. No ponga hashtag corralito de Piñera, por ningún motivo, ¿no? Porque eso no es injusto, ¿no? Sí. Pero el punto es el siguiente, mira, acá esa era la posibilidad de que tú pudieras cambiarte. Y tú te podías cambiar de un fondo a otro libremente. Tú pides el cambio, se tiene que concretar en 4 días. Y te puedes cambiar indistintamente del fondo A al fondo E, al fondo C, lo que tú quieras. Perfecto. Tengo una pregunta. ¿Por qué entonces ahora se habla de, usted no lo diga en la casa ni los cría, ya lo dijimos, de corralito? ¿Hay corralito? ¿Este gobierno quiere imponer un corralito o instaurarlo a través de un proyecto de ley que envió al Congreso? No me lo responde. Hacemos una pausa, juntamos rabia y desentrañamos. Y además vamos a hacer un perfil del Tribunal Constitucional.
¿Qué es hoy el Tribunal Constitucional? ¿Quiénes son sus principales miembros, por ejemplo? O al menos los cargos políticos que hay dentro de eso. No te vayas de la sintonía, libre expresión esto, ¿ah? En Vía X. Volvemos. La rabia contra la maquinaria con la franja de Daza y don Mauricio Daza. Mauricio, y vamos a hablar de lo que el Corral. ¿Aquí es o no es corralito? ¿Qué pasa con este proyecto de ley enviado al Parlamento por el presidente Sebastián Piñera? Bueno, les molesta al gobierno que le digan corralito porque es un corralito. Porque como te decía, a partir de no Lago... le diga corralito, le dije. A partir de Lago, a partir de nuestro gran presidente socialista Ricardo Lagos, se dijo, ¿sabe qué? El riesgo ahora es de los cotizantes. Las AFP ya no van a tener que responder nunca sobre las pérdidas que tengan los fondos. Las AFP, por lo tanto, van a poder cobrar siempre su comisión, ganen o pierdan los fondos que ellos administran, porque el riesgo de cada uno de nosotros. Ahora bien, si el riesgo de cada uno de nosotros, tenemos un instrumento, que es cambiarnos de un fondo a otro. El problema es que hay algo que ellos nunca pensaron que iba a ocurrir en la práctica. ¿Qué es lo que ellos, yo creo, pensaron que iba a ocurrir? De que la gente en el fondo no tiene idea de estas cuestiones y la gran mayoría lo va a dejar en manos de la AFP. Y la AFP, sus expertos en inversiones, los mismos genios que invierten en los fondos de Volcom, algunos de los cuales tendrían pérdidas hasta un 70%, entonces ellos se hacen cargo y la gente iba a estar viendo la cartola y iba a estar en otra. Bueno, el problema es que en un determinado momento las personas empezaron a organizarse, empezaron a recibir recomendaciones para cambiarse, y el problema es que esos cambios se empezaron a realizar en forma masiva. Y esos cambios de manera masiva lo que afectan es a quienes son los destinatarios mes a mes de estos dineros. Nosotros, no, las jubilaciones. Pero ¿cómo es un sistema de jubilación esto, no? De pensiones. Claro, se supone, pero en rigor es un sistema a partir del cual los dineros de los trabajadores fluye a través de las AFP a los grandes grupos económicos en nuestro país, a través de las, entre comillas, inversiones que se hacen. Entonces, obviamente, imagínate que en una situación de crisis como la que vivimos en el COVID-19, ¿qué es lo que hace alguien que tiene una inversión, por ejemplo, en acciones en la bolsa para protegerse? Se va al fondo E, al menos se riesgoso. Va al fondo E, se va al fondo más riesgoso. O sea, tú básicamente... Lo saco de la ALE al tiro. Pero de inmediato, ¿por qué? Porque obviamente el fondo A tiene muchos valores de renta variable que cambian según las cotizaciones en el mercado día a día. Y si el mercado está en una crisis, producto, por ejemplo, de una pandemia, la gente, todos, los inversionistas individuales, los inversionistas institucionales, los bancos, todos... Eso dice la libertad de elección pero de la bolsa. Pero sí es obvio. El accionista lo puede hacer. Pero te vas a refugiar en instrumentos de renta fija, pues. O vendes, o te cambias, etcétera, ¿no? Bueno, pero resulta que, ¿qué es lo que ocurre si te cambias de la A a LE? Si te cambias de la A a LE, ¿quiénes son los que más pierden? Los que más pierden son los destinatarios de esos dineros, porque ya no vas a tener un 80% del fondo para poder invertirlo en acciones. ¿Y quiénes son los destinatarios? Sino solamente un 5%. ¿Quiénes son los destinatarios que perderían plata si te cambias del fondo A a LE en tu libre conciencia y elección? Los que van a tener menos flujo de dinero son precisamente quienes emiten las acciones. ¿Y quiénes emiten las acciones? Los grandes grupos económicos. Los grandes grupos económicos, ¿cuándo necesitan especialmente plata? Cuando hay crisis económica. O sea, esta ley que está enviada al Parlamento no es para protegerlo a uno que es dueño de los fondos de pensiones, es para proteger a los grandes grupos económicos que no les quiten la plata. No, de hecho, si tú lees el proyecto, lo que más se habla es acerca de la protección del mercado. Ah, sí, Sí, así lo dicen derechamente. Y ponen ahí un párrafo como que no quiere la cosa. Es que, mira, igual esto va a beneficiar a los afiliados porque las jubilaciones hay que mantenerlas, pero básicamente hay que proteger al mercado. Y ese es el tema, porque se dice... Déjeme leerle unos párrafos. Aquí en la página 2 al tiro. Lo encontré al tiro. Así te pegan página el combo 2, primer párrafo. Página 2. Dice, por su parte, la inversión de fondos previsionales juega un rol fundamental para el mercado financiero en su conjunto, ya que representan una gran proporción de los activos totales del mercado. En Chile, alrededor del 30% del total de acciones y de bonos del Estado están en manos de fondos de pensiones. Listo. Ese es el primer Siga, señor juez, no más preguntas. Exacto, ese es el enfoque que le dan. Pero es que ya, lo hablamos en el primer bloque, 250.000 millones de dólares de nuestros dineros administrados por la AFP, de los cuales 100.000 millones de dólares, que una cantidad increíble, se administra y se invierte en Chile. Que están transparentando, disculpe que lo interrumpa, pero están transparentando acá al gobierno que esta cuestión de la AFP, en el fondo, es una cuestión de mercado y para proteger al mercado y es un júbilo para el mercado, porque si en la segunda página, primer párrafo de este proyecto de ley, dice que está creado para el mercado financiero,
No más preguntas, señor juez. Pero obviamente, pues oye, si este es un sistema básicamente para poder inyectar dinero al mercado financiero nacional y para que un grupo de personas, un puñado de personas se hagan grandes pasadas como la que hablamos sobre las comisiones fantasmas. 500 millones de dólares al año en comisiones fantasmas. ¿Y quién gana ahí en Chile? Porque se da mucha plata más encima al extranjero. Estamos hablando del mercado extranjero, no solamente se invierte en Chile. Pero además te cuento que... En el caso de los grandes grupos económicos, Luxich, y así seguimos, ¿no? El grupo Mate, en fin, Grupo Said. Yo te puedo decir quiénes no ganan plata. Quienes no ganan plata son los jubilados que tienen pensiones de hambre, derechamente miserables, así derechamente. La Fundación Sol sacó que un gran porcentaje de las mujeres sacó menos de 50 mil pesos en septiembre de este año. Claro, esas son las pensiones autofinanciadas. Sí, claro. Y ahí el Estado tiene que colocarse, mira, fíjate, para los efectos de llegar a una pensión básica solidaria que además también es muy mala. Bueno, el proyecto... Mauricio, disculpe, para cerrar esta cuestión, ¿en qué está el proyecto, el corralito que quiere imponer el gobierno? Ya digámosle corralito nomás. Yo por lo menos lo voy a decir el corralito. Por más que se joda Briones y todo el gobierno, bueno, lo sentimos, pero digamos las cosas... Ahí está, aunque ruegue, aunque rece, esto es un corralito. Tus plegarias no serán escuchadas acá en Vía X, Libre Expresión. Es corralito. Y este corralito, ¿por qué es corralito? Porque fíjate, lo que se establece es entregarle la facultad a la Superintendencia de Pensiones para poder fijar límites a los cambios de fondo. De partida, no se va a poder concretar el cambio de fondo sino 30 días después que lo solicitaste. Hoy día son 4 días. Imagínate, vas a tener la plata en posada 30 días. Tu dinero no lo vas a poder mover en 30 días. Eso es un corralito. Ojo, y las comisiones fantasmas durante ese mes se van a seguir cobrando. Ojo. Sí, bueno, segundo, no se va a poder cambiar de un fondo a otro, salvo que sean fondos adyacentes. O sea, del fondo A al fondo B, del B al C. No te va a poder cambiar del A al E. Que es eso ahí, dice la cosa. O la superintendencia podría decidir de que tú puedes hacer cambios de fondos, pero solamente hasta 2 veces al año. Y ahí podrías hacerlo entre, digamos, fondos distintos. El modelo para la casa. O sea, pero al final, ¿por qué se establece esto? Se establece para darle estabilidad al mercado financiero. Pero cuando el mercado financiero está en manos de unos pocos, en la práctica, cuando dices que le va a dar estabilidad al mercado financiero, le está dando estabilidad a esos pocos. A propósito de eso, vámonos con el otro tema ahora que tiene que ver con el Tribunal Constitucional, que falló esta semana con un voto dirimente de la presidenta del Tribunal Constitucional, una ley, ¿no?, pero ayuda completamente a la AFP. Y seguimos con la AFP. Y aquí está el titular que sacamos del mostrador. Otra vez, María Luisa Abraham dirime empate en el Tribunal Constitucional, aprobó el requerimiento de Piñera y declara inconstitucional entonces el segundo retiro del 10% de los diputados. Y esto significa entonces que le pone una lápida a la idea de un tercero o cuarto retiro o los que vengan de dinero de parte de la AFP, ¿no? Sí, para entenderlo lo vamos a explicar bien y lo más rápido posible. Mira, el Tribunal Constitucional, aunque la gente no lo crea, y mucha gente no lo sabe, no es una creación de la dictadura, no es una creación de la Constitución del 80. Este Tribunal Constitucional se estableció a partir de una reforma a la Constitución del 25 impulsada por Eduardo Frei Montalva. Sí. Y esto fue establecido el año 70. Y fíjate, ¿cuál era la función del Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional lo que hace es, una vez que se aprueba un proyecto de ley en el Congreso, lo recibe, revisa que este proyecto no vaya en contra de los preceptos establecidos en la Constitución, porque se supone que es la regla máxima, ¿no?, la regla fundamental. Tenía otro espíritu. Y por lo tanto, claro, si es que está ok, le da la luz verde. Eran 5 miembros, ¿no? En esa época eran 5 miembros. Muy técnico, además. Eran 3 que eran nombrados por la Corte Suprema y el presidente de la República. No, 2 por la Corte Suprema y 3 que eran designados por el Senado y el presidente de la República. Ahora, fíjate, el año 73 obviamente se eliminó y renace el año 1980 con la Constitución de Pinochet y de Jaime Guzmán. Pero acá con la misma función que era muy acotada y con 7 miembros, ¿no? Y ahí los miembros eran 3 de la Corte Suprema, 1 del presidente de la República, 2, ¿te acuerdas del Consejo de Seguridad Nacional? Sí, claro. Que era un organismo que estaba integrado en su mayoría por militares, sí, claro, ¿no? Los comandantes jefes de la Fuerza Armada, el director general de Carabineros, bueno, y un miembro del Senado. Y esto también tenía la misma facultad. Pero adivina en qué momento todo se fue al carajo con el Tribunal Constitucional. No me diga que hablar de nuevo Ricardo Lagos. No hay caso. El gobierno de Ricardo Lagos, el año 2005, se hace una modificación a la Constitución. Y en la modificación se dijo, oye, vamos él firmó la Constitución. Él lo firmó, él dijo, pero oye, si hay entrevistas donde dice,
Se acabó la transición, lo dijo. La Constitución yo doy garantías que es democrática. Hizo todo un show en La Moneda, Hizo un show en La Moneda. Él firmó la Constitución, estaban todos aplaudiéndolos como locos, era un ídolo. Él le daba la garantía democrática a la Constitución del 80, el año 2005. Ahora, ¿tú sabes cuál es el problema en la práctica? Y esta es la visión por lo menos que tengo yo. ¿Ya? Se eliminaron enclaves autoritarios, entre comillas, que eran los senadores designados y los senadores vitalicios, pero se cambió por el Tribunal Constitucional. Ya. Lo primero, se estableció, ya no van a ser 7 miembros, van a ser 10 miembros. Ya. Lo segundo, estos miembros van a ser elegidos de la siguiente forma. 3 miembros elegidos por la Corte Suprema, pero 4 miembros van a ser designados por el Congreso. Ya. Y 3 miembros van a ser designados por el Presidente de la República. Ya. Fíjate, acá se llegó a un acuerdo impresentable que está vigente hasta el día de hoy. Que los 4 miembros del Congreso están cuoteados políticamente. Como toda la ¿Y tú sabes cómo se cuotean? Le corresponde a uno a RN, otro a la UDI, otro a la Democracia Cristiana y otro al PSPPD. Entonces este es el acuerdo. Miren, cuando le toca elegir a la UDI elige a quien quiere. Puede colocar un gomero, ¿no?, como candidato, y nadie se va a oponer y todos lo votamos a favor. Porque es de la UDI, po. Porque le toca a la UDI. Y cuando me toque a mí, ustedes también lo votan a favor. Al PS yo pongo, si quiero pongo. Y yo cualquier abogado. Y yo pongo al que se me dé la gana, al que quiera, aunque no tenga calificaciones, nada. Claro, porque no estamos hablando de académicos constitucionales que hayan sacado algún escrito, no sé, que hayan dedicado su vida a esto, claro, académicos, por ejemplo, no sé. No, acá al que se le ocurre a cada partido lo coloca. Y ojo, los 3 cupos del presidente, a los que se le ocurre al presidente los coloca, punto, y se acaba. Pero la mayor trampa también es que como es par, puede haber empate y el empate lo dirime el presidente o la presidenta del Tribunal Constitucional. Porque a estos genios se les ocurrió establecer un tribunal colegiado con un número par. Claro, pero es que tiene su esencia eso. Puedes tener un empate. Sí. ¿Y qué pasa si hay un empate? Dirime el presidente del Tribunal Constitucional. Entonces, mira, además se amplió la competencia del Tribunal Constitucional, porque antes, como te contaba, solamente podía revisar los proyectos que salían del Congreso y decir a ver si está conforme o no la Constitución. Acá se súper amplió, entre otras cosas tiene la posibilidad de poder decretar o poder señalar de que una norma legal vigente es inaplicable para un caso concreto. Uno dirá, ¿en qué consiste eso? Te doy un ejemplo. Caso Cascada, Julio Ponce Lerú. Julio Ponce Lerú fue al Tribunal Constitucional a decir, ¿sabe qué? Oiga, esa norma que está en la Ley de Mercado de Valores y que a mí me aplica una multa de $70 millones es inconstitucional. O sea, puede actuar de oficio el Tribunal Constitucional también, ¿no? Bueno, pero fíjate, la cosa de la multa es muy notable. Sí, claro. Porque ahí está Julio Ponce, que fue donde sus amigos, según los malos hablados del Tribunal Constitucional, diciendo, ¿sabe qué? Es verdad, aquí se me pasó una multa, un esquema fraudulento, yo habría ganado $128 millones, la Superintendencia de Valores me aplicó una multa de $70 millones, pero esto es desproporcionado. Entonces no me pueden aplicar. Resultado, en ese caso concreto, el Tribunal Constitucional dijo, al señor Ponce no le pasan una multa superior a los $3 millones. Revisemos la actual composición y vamos viendo quiénes son entonces los que están a cargo hoy día del Tribunal Constitucional. Ahí está. Falta ahí Rodrigo Pica, que nombró la Corte Suprema, y son de los nuevos que han entrado. Pero estos son más o menos, hay varios de los que siguen ahí, partiendo por la presidenta, ¿no?, que está sentado ahí abajo. Bueno. Estos señores son inamovibles en su cargo, no pueden ser objeto de una acusación constitucional. Ellos, por lo demás, están en ese cargo durante 9 años. Ya. Y como te digo, sus fallos no pueden ser objetados. O sea, no hay ninguna instancia que los revise. Entonces, ¿cuál es el conflicto al final? Bueno, el conflicto particular que reventó esta semana tiene que ver con una situación que se dio por el COVID-19. Ya. En el COVID-19... lo que pasó fue que el gobierno no iba con una ayuda real, efectiva, oportuna a las miles de familias que estaban afectadas. Entonces los parlamentarios llegaron y dijeron, ¿sabe qué? Si el gobierno no hace nada, nosotros vamos a hacer algo. Claro. ¿Qué es lo que hicieron? Dijeron, miren, nosotros tenemos una prohibición legal. Sí. Porque la Constitución define de que hay ciertas materias que solamente se pueden legislar si es que el presidente quiere. Cuando hay fondos, sobre todo, por ejemplo, del Estado. Exacto. Son materias exclusivas de ley del presidente de la República, entre las cuales se encuentran aquellas materias que involucran gasto público, aquellas materias que involucran impuestos y aquellas materias que involucran modificar el régimen de seguridad social donde se encuentra el régimen de AFP. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se dijo? Oiga, ¿sabe qué? Démosle la posibilidad a la gente, si el Estado no ayuda, si el gobierno no se pone, que puedan retirar el primer 10%
de las AFP. Ya, ahora, entonces, disculpe, pero entonces ahí se hizo una modificación constitucional, se pasó por el lado, se sacó el 10%, pero hoy día se le pone lápida a esto. Claro. ¿Cuál es el rol que tuvo entonces María Luisa Abraham en ese voto dirimente? ¿Y quién es María Luisa Abraham? Porque hay ministros que están nombrados por la Suprema, que son abogados, constitucionalistas, etcétera, pero también hay otros, por ejemplo, que tienen cargo eminentemente político, como la señora Abraham. Claro, pero solamente un tema para explicar qué es lo que se falló. Lo que ocurre es que al gobierno no le gustó de que los parlamentarios, a través de una reforma constitucional, pudieran meterse en materias que habitualmente solamente se pueden tratar a partir de la iniciativa del presidente. Porque fíjate, la restricción que yo te dije, no podrán discutirse temas legales o proyectos de ley en materia de impuestos, en materia de seguridad social y en materia de gasto público, es solamente para leyes, pero no para reformas constitucionales. Exacto. Entonces lo que dijeron los parlamentarios es, no podemos una ley, pero la Constitución nos garantiza, vamos por una reforma constitucional. Oye, la Constitución establece expresamente que los parlamentarios tienen la facultad de presentar proyectos de reforma constitucional. Es ridículo que una Constitución no se pueda reformar, que no se pueda reformar dentro de las leyes del mismo Parlamento. La única restricción, oye, la Constitución establece, la única restricción es que los proyectos de reforma constitucional no pueden venir firmados por más de 5 senadores o más de 10 diputados, nada más. Pero, ¿tú sabes lo que hizo Piñera? Dijo, cuando estábamos en el segundo retiro del 10%, dijo, no, ¿sabéis qué? Yo voy a mandar esto a mis amigos del Tribunal Constitucional, yo nombré a 3 y además tengo el cupo de la UDI y de RN, o sea, tengo 5, y ahí armo una mayoría y yo voy a decir lo siguiente. Y en caso de empate tengo a la presidenta, que fue mi jefa de asesores en el primer gobierno. Exacto. Y yo la nombré directamente. Entonces mandaron un requerimiento donde dijeron, ¿sabe qué? Los parlamentarios no pueden presentar proyectos de reforma constitucional porque hay ciertas materias en las cuales no se puede. Esto va en contra de la Constitución. Sí. Mucha gente dijo... Ahora estamos especulando, no es que el presidente haya pensado eso. Estamos diciendo obviamente, todo esto... Oye, no sé si ustedes saben, esto es un programa de ciencia ficción. Nosotros vamos después de la saga, no es que haya llamado por teléfono a Luisa Star Trek y Star Wars, nosotros se da la franja de asa. Bueno, pero el punto es que mandaron este requerimiento donde se dice algo insólito. Se dice, mire, hay proyectos de reforma constitucional que por su materia son inconstitucionales. Esto va en contra del texto de la Constitución. Y mucha gente dijo, no van a ser capaces de hacer esto. Es demasiado grotesco, es demasiado burdo. No van a ser capaces de decir de que este requerimiento del gobierno tiene algún fundamento. Pero ¿adivina qué? ¡Lo dijeron! No les importó nada. Y dijeron... 5 fue la votación en todo caso. Hay 5 ministros que estuvieron en contra de esto, digámoslo, ¿no? Sí, hubo 5 ministros que estuvieron en contra, otros 5 que estuvieron a favor. Voto dirimente, María Luisa Abraham. ¿Quién es María Luisa Abraham? Se dirán ustedes. ¿Ustedes creen que María Luisa Abraham es una doctora en Derecho, magíster en Derecho, que hizo un diplomado en Derecho Constitucional? ¿Ustedes creen que María Luisa Abraham litigó antes de ser designada como ministra en el TC ante el Tribunal Constitucional, que era una renombrada constitucionalista o que había escrito algo acerca de Derecho Constitucional? Me imagino si está a cargo del Tribunal Constitucional. ¿Ustedes lo creen? ¿Sabes cuál es la respuesta? No, nada de esto. María Luisa Abraham, su trayectoria es bien sencilla. Ella trabajó para el gobierno de Augusto Pinochet entre el año 83 y el año 1990 en la Oficina de Planificación Nacional. Del año 90 al año 2010 se fue al Instituto Libertad, que es un organismo asociado a Renovación Nacional. Y del año 2010 en adelante, jefa del segundo piso de Piñera, jefa del grupo de asesores de Piñera, mujer de plena confianza histórica de Piñera. Y el año 2013, con ese gran currículum, llega y Piñera la nombra como miembro del Tribunal Constitucional. Y dirime. 9 años tiene ahí hasta marzo del año 2022. Ella fue la que dijo, y tenemos una declaración acá de ella, dijo que esto funcionaba como una tercera cámara, ¿no? Dice la descripción que de que somos una tercera cámara, si bien aparece como peyorativo, corresponde realmente a lo que sucede, ¿no? Si somos una tercera cámara y está dentro de las atribuciones que la Constitución entrega al TC, ¿no? O sea, dice que efectivamente está en las atribuciones, dice... ser una tercera cámara, ¿no? Lo afirma, sí, somos una tercera cámara. Claro, lo que es aberrante, porque finalmente el ser una tercera cámara involucra que ellos tienen la posibilidad de poder conocer acerca del mérito de los proyectos que llegan al Tribunal Constitucional, que son proyectos de ley. Si estamos en una democracia, se supone que
estos proyectos se discuten en un congreso con miembros que son elegidos en las urnas, y no a partir de 5 personas que son nombradas en su gran mayoría a través de cuoteo político, y muchos de quienes califican derechamente como operadores políticos, más que abogados de trayectoria que puedan ser ministros de un tribunal. Déjeme hablarle de un caso de operador político que es Cristian Letelier, ¿no? que es uno de los miembros del Tribunal Constitucional. Este abogado, ¿no? Una vez le hice una entrevista porque había sido designado también diputado, ahí está la foto, había sido por la UDI, diputado por la zona de Melipilla, El Monte, ¿no? En fin, por ese distrito. Y él, cuando tenía que renovar ahora democráticamente, van y lo sacan del cargo y ponen al hijo de Coloma, en vez de él, como candidato. Y fue a darme una entrevista a la radio donde yo estaba para decirme que la UDI lo había atropellado, lo había pasado a llevar, porque habían puesto al hijo de Coloma, que ahora es el Colomita Junior, que ahora es diputado, lo habían puesto en vez de su lugar. Y después de todo ese pataleo y ese llanterío, ¿no? que dio, lo nombran y lo dejan a cargo ahora como de la UDI en el Tribunal Constitucional. Ahí tienen, mira, la cara ese señor llegó así a ser parte de un importante tribunal como es este, ¿no? Y que dirime como tercera cámara, como lo dijo la propia María Luisa Aram. Miren la cara de jurista que tiene, ¿no? De constitucionalista. Claro. De tomo y lomo. Este señor, según las malas lenguas, justo antes de ir al Tribunal Constitucional había postulado dentro de las ternas para ser abogado integrante en la Corte de Apelaciones de Santiago. Imagínate, son 11 salas, o sea, son 11 ternas. O sea, son más de 30 personas que quedan en esta nómina. Él no habría quedado, y aún así fue designado como ministro titular del Tribunal Constitucional. No le dan el cupo para ser diputado de la UDI y lo meten en el Tribunal Constitucional. O sea, el señor Letelier y la señora Abraham no tienen las competencias, no tienen la trayectoria, no solamente para ser ministro del Tribunal Constitucional, sino para ser ministro en cualquier tribunal serio y competente. El Tribunal Constitucional hoy día, de tribunal, tiene solamente el nombre. A José Ignacio Vázquez, otro ministro, no le gustaban las declaraciones que dio la señora Abraham, ¿no? Y esto fue lo que dijo. Escuchemos un audio de la reacción de este ministro ante la jefa. ¿Qué es lo que queda después de esto? ¿Queda algún tribunal constitucional en pie después de esto? Hablando de tercera cámara, afirmando que este tribunal es una tercera cámara sin tener idea de lo que es una tercera cámara. Porque tercera cámara implica que este sería un órgano político. ¿O es que está viendo su reflejo en esto? Porque una tercera cámara es un órgano político y un tribunal constitucional es un tribunal. Es un órgano donde hay jueces, no operadores. Ya, este señor Vázquez, yo tengo una nota acá del Clinic, ¿no? Que le hacen un perfil. El ministro José Ignacio Vázquez es parte como de una bancada llamada militar, ¿no? Que defiende mucho los casos de militares, junto a Aróstica, que fue presidente antes de Abraham, el señor de los Corvos, le decían a Aróstica, y también a Romero, el ministro Romero, que es hijo del que fuera también senador Romero. ¿Se acuerdan? Le denominan el VAR. Que es una sala... Vázquez, Aróstica, Romero. Exacto, ¿no? Es una combinación que... mira, igual que el VAR del fútbol, digamos, no muy confiable. Si déjeme leerle acá lo que dice el decreto, dice las incómodas columnas del nuevo ministro del TC, esto es de octubre de 2015, dice que el ministro José Ignacio Vázquez Márquez escribió diversos artículos y fue parte del consejo de redacción durante al menos 7 años de la revista Ciudad de los Césares, catalogada dentro del grupo de producción política y cultural neonazi por organismos de inteligencia. Está dirigida por el historiador Erwin Robertson y subdirigida por su hermano y ex dirigente de Patria y Libertad, José Agustín Vázquez. Mira, es que es el problema cuando tú llegas y le entregas grandes facultades a un órgano, el cual por lo demás lo blindas, porque estas personas son inamovibles, no responden por sus acciones, no pueden ser acusados constitucionalmente, y esto además le sumas un cuoteo político con partidos políticos que son absolutamente irresponsables al momento de las designaciones. Así que hay gente que son operadores políticos que fueron designados como parte del TC, y por eso esta actuación. Te conté lo de Julio Ponce, que es realmente descarado. ¿Cómo va a ser en contra de la proporcionalidad el que pasen una multa de 70 millones a alguien que se dice que ganó ilegítimamente 128 millones de dólares y se reduce a 3? Fíjate lo que pasó con el CERNAC. Con el CERNAC, el Tribunal Constitucional se le dio la facultad en su momento de actuar de oficio y definir el propio tribunal cuándo puede hacerlo o no. Nadie puede ir en contra de esa resolución. Y acá se llegó a una ley consensuada. Ningún parlamentario en el gobierno puso reparo. Pero un grupo de empresarios mandó una carta y dijo, ¿sabe qué? Esto está malo.
el Tribunal Constitucional de oficio finalmente desmanteló la ley de Cernac. ¿Te acuerdas del tema del aborto 3 causales, donde estaba la objeción de conciencia? Claro. La objeción de conciencia en el Parlamento se prohibió de que fuera institucional. Una ridiculez. O sea, las instituciones no pueden tener objeción de conciencia. Tú sabes que el Tribunal Constitucional, a partir de una carta que mandó la Universidad Católica, de oficio llegó y dijo, ¿sabe qué? Sí, las instituciones pueden tener objeción de conciencia, oye, en uno de los actos que atentan claramente en contra de la democracia, porque en ese caso lo que hizo el Tribunal Constitucional en la práctica fue legislar derechamente. Entonces, olvídate, acá nos encontramos frente a una situación que es realmente insostenible. En resumen, ¿no? En este par de minutos que nos quedan, ¿qué significa entonces que este TC haya señalado que no puede haber más, que es inconstitucional este segundo retiro del 10%? ¿Qué significa en la práctica usted como hombre de derecho y además como candidato a ser constituyente, ¿no? Porque esto imagino que hay que revisarlo para una próxima constitución de la República. Mira, te lo voy a decir en términos sencillos, es un golpe blanco. Ya. Tal cual, porque acá lo que se ha hecho es borrar una facultad que tienen los parlamentarios, que tiene el Congreso Nacional para poder iniciar y discutir proyectos de reforma constitucional. Se borró y se estableció de que el mismo régimen de limitaciones establecidos para la ley se va a aplicar para los proyectos de reforma constitucional, lo que es, oye, demencial, o sea, no es entregarle un poder que no debiera tener, que no tiene de hecho, si es que uno interpreta de una manera recta la Constitución, el presidente de la República. Bueno, y con esto, mira, te anuncio, todos los proyectos que son de origen del Parlamento y que van en beneficio de las personas, sobre todo aunque en el contexto de crisis, aunque tenga un quórum altísimo. Da lo mismo, porque acá se fueron, si es una locura, se dijo, mire, hay materias sobre las cuales los parlamentarios no pueden presentar proyectos de reforma constitucional. Eso atenta en contra de la Constitución, por eso es un golpe de blanco. Ahora, ¿esto qué va a involucrar? Va a involucrar que, por ejemplo, otro tercer retiro del 10% es inviable. Hay un proyecto para beneficiar a quienes se jubilaron por el sistema de rentas vitalicias, que se ha cometido una gran injusticia con ellos, porque no han recibido ninguna ayuda. Ese proyecto, que está en discusión en el Parlamento, también se cae. Perfecto. Hay un proyecto para establecer un impuesto de un 2,5% por una única vez a 1.900 personas, 1.900, no más, personas que tienen patrimonio por sobre los 22 millones de dólares para poder pagar una renta básica solidaria. Ese proyecto también murió. ¿Se blinda a los súper ricos con esto? Obviamente, que oye, este era el objetivo final. Si esto no solamente el tema del segundo 10%, esto tiene una proyección hacia adelante que es realmente increíble y que va en contra de la Constitución. ¿Y esto por qué? Porque tenemos este pseudo tribunal que básicamente es una instancia de carácter política. Mira, es un tribunal de conveniencia para el gobierno y para los grandes empresarios cuando hay algún proyecto de ley o de reforma constitucional o alguna causa judicial que les incomoda. Y con eso ellos van para allá y se salvan y salen libres de polvo y paja. ¿Y sabe por qué? Con esta música, Mauricio. Esta es la música que se referencia. De todo el guataje todo lo demás, pura canción nomás como esta, una rabia contra la maquinaria. ¡Vamos! Chao, Mauricio. Que esté bien. Oiga, no traigan más, Mauricio, quedo enojado acá, quedamos todos enojados. Lo vamos a cambiar en la Convención Constitucional, no hay problema. Muy bien, chao, Mauro, gracias, estoy muy bien. Gracias también por la sintonía de conversaciones necesarias, pero con la libre expresión que solo permite Vía X, stock disponible. Hasta la próxima, chao.